Buenas tardes a todas, todos, bienvenidos a este primer conversatorio de Mil Orillas en el marco de la celebración de los 10 años, de los primeros 10 años de Cooperativa Factorial. Mi nombre es Mariana, formo parte de Factorial desde hace ya algunos años. Estamos junto con Camila, también de Factorial. Vamos a estar acompañándoles en este primer conversatorio en la moderación. La verdad es que estamos muy felices, con mucha alegría de estar celebrando estos primeros 10 años de Factorial. Factorial es una cooperativa de trabajo que brinda servicios profesionales para el sector de la economía social, solidaria y popular. Somos 8 compañeros al día de hoy que formamos parte de la cooperativa, que si bien nuestro trabajo es interdisciplinario, estamos organizados en diferentes áreas de trabajo, ¿no? Capacitación, asistencia técnica, contable, diseño y comunicación, investigación y juegos cooperativos. Muchos nos conocen justamente por nuestro juego de mesa Popolis. Pero bueno, la verdad es que hablar de 10 años de la cooperativa es hablar de 10 años de autogestión, de asociativismo, de 10 años de historias y de experiencias, porque como decíamos recién, somos 8 compañeros al día de hoy, pero han transitado por la cooperativa muchos más compañeros, compañeras y compañeros que han dejado su huella, su impronta, su experiencia, su trabajo, su sentipensar también, porque creo que mucho de lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con nuestro sentipensar, ¿no? No solo el trabajo que realizamos a diario, sino también toda la emoción, todo el sentimiento que le ponemos a lo que realizamos, ¿no? Y esto que decíamos, implica hablar de autogestión, de lucha también, implica hablar de generar día a día desafíos diarios para generar otros vínculos y otras formas de trabajo, de entender al cooperativismo, a la economía social, solidario, popular, en un sentido de amplio e integral de la reproducción de la vida. Y es en ese sentido también que, un poco en este contexto de pandemia, desde el año pasado ya, que nos obligó o nos invitó a reinventarnos de alguna manera para seguir llevando adelante nuestro trabajo, y es en este marco que generamos un proyecto intercooperativo con la cooperativa uruguaya SIC. Junto con ellos creamos Mil Orillas, esta plataforma educativa que nos permitió trasladar a la virtualidad, a este nuevo territorio, a habitar esta virtualidad, nuestro trabajo, ¿no? Y una de las tantas aristas o de los proyectos o de las ideas de Mil Orillas era generar anfiteatro. Y este anfiteatro tenía que ver con estos espacios de conversatorio, y que hoy estamos inaugurando el anfiteatro de Mil Orillas a través de este conversatorio sobre cooperativismo en clave de género. Y en ese sentido es lo más interesante y lo más lindo que tenemos hoy para compartirles, que son nuestras invitadas, con quienes vamos a estar compartiendo este rato de conversatorio. Lo que vamos a hacer ahora es presentarlas brevemente para que todos las conozcamos. Vamos a presentar a nuestras compañeras y luego les vamos a contar un poco cómo imaginamos el conversatorio, porque pensamos algunos ejes para el debate de cooperativismo en clave de género, y también contarles un poquito qué partes pensamos o qué dinámicas pensamos para llevar adelante este encuentro. Bueno, comienzo a presentar a nuestras compañeras. Hoy vamos a estar compartiendo, intercambiando con Claudia Corol. Ella es educadora popular, comunicadora feminista, integrante de Pañuelos en Rebeldía y feminista de Live Yala. Es un enorme placer. Con Claudia hemos compartido diferentes espacios de formación, incluso con las compañeras de Factorial y de otras cooperativas, así que siempre es hermoso el intercambio. También nos acompaña Lucía Sirmi. Lu es una amiga de Factorial, porque es una amiga de hace muchos años de Ayelén, que es una
pieza fundamental en la cooperativa, así que es muy lindo que Lucía esté aquí. Y Lucía hoy es la directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, coordina la mesa interministerial de políticas de cuidado. Bueno, y Lu es economista de la UBA, es magíster en estudios del desarrollo, ha participado en el diseño y la coordinación del Progresar y tantísimas otras políticas públicas, así que es un enorme orgullo que esté Lu acá. Está José también, Josefina Lucía, que es desarrolladora web, militante trans y bisexual y docente, es socia fundadora y líder técnica de cooperativa ALT es Alternativa Laboral Trans. Forma parte de la Red Bisexual Argentina y es jugadora de fútbol de deportes diversos de Moreno. Es un enorme placer que esté José. Compartimos con ella justamente el año pasado una clase en el marco de Mil Orillas y del seminario que brindamos junto con los compañeros de SIC de Cooperativismo Dos Orillas, así que nuevamente nos encontramos en estas instancias de intercambio y formativas también. Y finalmente Andrea Gorini, que es socia de la Cooperativa del Zócalo. La Cooperativa del Zócalo es gráfica y editorial. Andre es miembro de EMA, el Encuentro de Mujeres Autogestionadas, del cual las compañeras de Factorial también formamos parte, y además Andre es estudiante de la carrera de edición de la UBA y forma parte del consejo editorial de la cooperativa. Bueno, estas son las compañeras que nos van a estar justamente acompañando en el día de hoy. Y para contarles un poquito más sobre el conversatorio, lo que pensamos es una primera parte donde van a estar exponiendo, van a estar comentando cada una de las compañeras sobre los ejes que pensamos para el día de hoy, y una segunda parte que la idea es abrirla al intercambio, ¿no? A las preguntas, a las consultas, a los comentarios que surjan de quienes están del otro lado, quienes nos están escuchando en este momento. Y para eso les invitamos a participar del chat, ya sea para quienes nos siguen a través del YouTube de Mil Orillas, en el chat del YouTube, o para quienes están conectados a través del Facebook de Factorial, también en el chat pueden ir sumando allí sus comentarios, sus consultas, sus preguntas. Bueno, y para meternos ya de lleno en el conversatorio, vamos a compartirles cuáles son estos ejes que pensamos para el cooperativismo en clave de género, y ya vamos iniciando también. Bueno, el primer eje que pensamos para el debate dice así: ¿cómo vemos operar el patriarcado en el mundo del trabajo y en particular en espacios de la economía social, solidaria y popular? El segundo eje: ¿qué características observamos en los espacios cooperativos y autogestivos que permiten contrarrestar las desigualdades de género? Y el tercer eje: ¿qué propuestas de organización podemos destacar que aporten en el sentido que recién mencionábamos, ¿no? Esta última pregunta pensando un poquito hacia adelante, incluso de cuáles son nuestras luchas venideras, ¿no? Bueno, si les parece, ya arrancamos con el intercambio, comenzamos con el primer eje. No sé, Cami, si me olvidé de mencionar algo, pero si no, ya iniciamos con el primer eje y con Andrea también. Retomo esto: el primer eje que pensamos es cómo vemos operar al patriarcado en el mundo del trabajo y en particular en espacios de la economía social, solidaria y popular. Bueno, iniciamos. André, te paso así la pelota. Bueno, hola compas, hola a todas y felices 10 años Factorial. Gracias por la invitación. Un placer enorme para mí estar formando parte de esta mesa y compartir con todas estas compañeras esta mesa y celebrar junto a ustedes estos 10 años de autogestión y de lucha colectiva, así que nada, muchas felicidades. Y bueno, ante el primer eje, nada, lo que creo, bueno, es una de las maneras en la que el patriarcado opera en el mundo del trabajo en la sociedad. Bueno, es a través del modelo de acumulación capitalista, ¿no? En cuanto a sistema opresor hacia los más débiles, en donde las mujeres y las disidencias somos uno de los primeros blancos, ¿no? El mundo del trabajo
se desarrolla con una lógica de la división sexual del trabajo, lo que, ¿no? que es esto, ¿no? Que genera y que divide, por un lado, el trabajo productivo, que es aquel que para el sistema capitalista genera valor, es el trabajo remunerado, ¿no? Frente al trabajo reproductivo, ¿no? Que son las tareas del cuidado, de las infancias, de los adultos mayores, las tareas domésticas, que no es remunerado y que para el sistema capitalista no genera valor, ¿no? Las economías feministas y las economías del cuidado, un poco lo que vienen a afirmar y a intentar visibilizar son estas actividades, ¿no? Y a decir lo contrario, ¿no? Que tienen un valor económico, porque contribuyen a la reproducción de la vida, porque cuidan y nutren a las personas, porque les otorgan elementos físicos y simbólicos imprescindibles para sobrevivir en sociedad, ¿no? Entonces vaya que sí, claramente tienen un valor. Y en los espacios de la economía social, solidaria y popular, en los movimientos cooperativos, ¿no? Yo como formo parte de una cooperativa, que está integrada en una sociedad, ¿no? En una sociedad que está atravesada por estas mismas lógicas, por esta cultura patriarcal, que impone roles, estereotipos, parámetros que hay que cumplir, y que también está en muchos casos, también nuestras organizaciones atravesadas por la violencia de género. Me parece que esta forma de operar que tiene el patriarcado se reproducen muchas veces al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Estas desigualdades y estas injusticias ocurren al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Con las compañeras de EMA, lo que venimos trabajando durante el año pasado, estuvimos trabajando en una encuesta que estamos llevándola y alcanzándola a las compañeras que forman parte de la colectiva de EMA. Digamos, lo que intentamos es, capturar toda la información y todos los testimonios que nos puedan dar las compañeras, justamente para empezar a analizar y para empezar a pensar y a reflexionar y ver cómo operan, ¿no? Estas desigualdades de género, cómo opera este sistema opresor dentro de nuestras organizaciones. Creemos que este insumo, ¿no? Que esta información que vamos a recopilar nos va a acompañar durante todo el proceso con las compañeras en el colectivo, y nada, es una herramienta para conocer justamente esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Y una de las primeras cuestiones, ¿no? Una de las primeras problemáticas que vemos es, muchas veces las tareas de limpieza, las tareas administrativas son realizadas por las mujeres en la cooperativa. Allí vemos ahí las desigualdades, ¿no? Estos roles que en la sociedad patriarcal, ¿no? Se reproducen también al interior de nuestras organizaciones. Las tareas de cuidado, las tareas domésticas que tienen que realizar las compañeras no les permiten llegar a cargos, ¿no? Y ocupar cargos de tomas de decisiones en las cooperativas. Y bueno, es así como se va, como está enquistado también el sistema patriarcal en nuestros espacios, ¿no? Gracias, André, muchas gracias. Bueno, seguimos con José, ¿te parece? Sí, bueno, no solo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, pero quiero retrotraerme, también agradecer a Factorial, felicitar por los 10 años y decir que bueno, hoy es el Día de la Visibilidad Trans, por lo cual agradezco particularmente y en nombre de nuestra cooperativa el espacio como para poder seguir mostrándonos bueno, en esto, en espacios de trabajo y en espacios que entendemos que nos ayudan a construir un mundo mucho más equitativo, así que gracias en ese sentido. Y pensando en la pregunta que bueno, de este primer eje, creo que
la pregunta en realidad podría aplicarse a cualquier sector de la cultura y de la sociedad, es decir, cómo opera el patriarcado, ya que el patriarcado lo vemos encarnado en todas las actividades que vamos a llevar adelante a lo largo de nuestras vidas, a menos que encontremos la forma de emanciparnos de eso. El patriarcado yo creo que lo vamos a ver siempre operando a través de la heteronormatividad, es decir, de las imposiciones que nos van a bajar culturalmente y que vienen ancestralmente, que van a limitarnos en cuanto a nuestras elecciones, que son de estilos de vida y que también tienen que ver con elecciones a la hora de vincularnos y de decidir qué vamos a hacer en el mundo laboral o en qué nos vamos a constituir como seres humanos y seres sociales, ¿no? La heteronormatividad funciona de manera prescriptiva y restrictiva, ¿no? Funciona de manera prescriptiva diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, que son los mandatos, y de manera restrictiva diciendo qué es lo que no podemos hacer, que muchas veces no es necesariamente como, no aparece de manera explícita de vos no podés hacer esto, sino que aparece simplemente como una carencia o una ausencia de modelos que a vos te permitan proyectarte en existencias que sean disruptivas y que de alguna forma vengan a proponer algo nuevo, que cambie la forma de vida que tenemos en la sociedad. Lo podemos ver en el mundo del trabajo, cuando, por ejemplo, en el sector que trabaja la cooperativa que yo integro, que es el sector tecnológico. El sector tecnológico es un sector estratégico y muy importante para la conformación de la sociedad, no solo como medio, sino como producción cultural, y lo podemos ver hoy en día cómo funciona esto, gracias a la pandemia, que evidenció que todo lo que consumimos a nivel cultural está atravesado por algún dispositivo tecnológico. Así todo, vemos como el 5% de las producciones tecnológicas, de las aplicaciones a las que tenemos acceso hoy en día, han sido producidas por identidades que no son hombres cis, ya sea mujeres y disidencias. Solo el 5% de las aplicaciones que podamos acceder han sido desarrolladas por identidades que no son hombres cis, lo cual pone de manifiesto cómo el patriarcado estratégicamente acumula los espacios de poder. La producción tecnológica, y hablo de tecnología porque es un poco lo que nos atañe en nuestro sector, la producción tecnológica es un sector estratégico, y vemos cómo no solo acapara hay un androcentrismo que está acaparando los puestos de trabajo, sino que además los puestos de trabajo ocupados por hombres cis tienen una paga superior a la de los puestos ocupados por mujeres y disidencias. Entonces ahí podemos ver cómo ese modelo reproduce desigualdades que no solo impiden el crecimiento de las personas, el desarrollo de las personas a nivel laboral, sino que además, si fuese por ese modelo, seguiríamos así forever, ¿no? Entonces, lo que venimos a proponer también un poco con nuestra cooperativa es romper con un poco eso, que es lo que te permite la economía solidaria y popular, ¿no? Es abrirte un poco del sistema capitalista que solo opera como un reproductor de estas dinámicas sociales, que lo único que hacen es reproducir desigualdad, reproducir que el modelo se sostiene, donde los poderosos siguen siendo poderosos y cada vez van a ser más poderosos, y las identidades y las comunidades vulnerables continúan siéndolo. Y bueno, esto es un poco yo entiendo que esta es la forma en la cual el patriarcado opera en todos los ámbitos de la sociedad. Siempre el patriarcado como poder enquistado en esa zona de poder, lo que va a hacer es esgrimir una resistencia
a cualquier identidad que quiera rebelarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que rebelarse, definitivamente. Y eso es un poco lo que yo entiendo que la economía social, solidaria y popular viene a ocupar, ¿no? Ese rol de rebelión y de alguna manera de disputa de poder del patriarcado. Hay que rebelarse, está bueno. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Bueno, para quienes se fueron sumando en estos minutos, recién hablaba Josefina de la cooperativa ALT, antes Andrea de la cooperativa El Zócalo. Estamos debatiendo sobre el primer eje de nuestra charla de cooperativismo en clave de género. Recordamos, el eje es cómo vemos operar el patriarcado en el mundo del trabajo y en particular en los espacios de la economía social, solidaria y popular. De allí esto de rebelarse que decía recién José, y le pasamos la palabra a Claudia. Bueno, gracias. También muy feliz, muy contenta de poder compartir con ustedes una celebración, y qué bueno celebrar, ¿no? En estos tiempos que hay tantas malas noticias, la continuidad de proyectos y los 10 años de Factorial son una buena manera de encontrarnos, sabiendo que estamos construyendo y buscando también caminos diferentes a los que se transita desde la hegemonía política, que tienen que ver con la consolidación de alternativas al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo. Así que feliz cumpleaños Factorial y gracias por la invitación. También un gusto participar con el resto de las compañeras, y como precisamente hoy es el día de la visibilidad travesti trans, yo quería también poner el nombre de Tehuel en esta mesa, porque Tehuel fue a buscar trabajo. Y este es uno de los temas que podríamos decir, ¿qué pasa con el patriarcado y el trabajo? Para los jóvenes, y en particular en este caso para un joven trans, el haber ido a buscar el trabajo puede costar la desaparición, puede costar recibir la agresión, la violencia sexual. Conocemos muchos casos que tienen que ver con la precarización de las condiciones de vida por parte del patriarcado. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de patriarcado? Creo que una definición posible es la que hace la compañera Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, cuando dice que hay que entender al patriarcado como el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Claro, nosotros podemos pensar que también se construye el patriarcado sobre el cuerpo de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, lo que se ha nombrado como disidencias, cuerpos no binarios, pero en cada uno de los colectivos hay especificidades, y por ejemplo en el caso de las mujeres, dice Adriana, ¿dónde la humanidad aprendió a explotar? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? Sobre el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de cocina, cría a los hijos, cuida a la familia, y eso ni siquiera se lo nombra como trabajo, no se lo reconoce. Estamos explotando a alguien que tenemos al lado, que puede ser la mamá, que puede ser la abuelita, que vive permanentemente explotada, y ahí se aprende la explotación. Y así se sostiene también el capitalismo. En parte se sostiene todo ese trabajo que hacemos las mujeres, que no es remunerado, que beneficia al patrón, al Estado, al burgués, a las transnacionales, que se quedan con esa riqueza, con esa acumulación de que parte del trabajo no remunerado, y que de este modo sirve, y es muy funcional el patriarcado al capitalismo, al neoliberalismo y al colonialismo. Ahora, el patriarcado es un sistema histórico, no es natural, no tiene que ver con la biología, ni de las mujeres ni de los cuerpos disidentes. Y como es histórico, entonces también es posible terminar con el patriarcado en un proceso histórico revolucionario. Por eso está buena la tercera pregunta, sobre todo, que es caminos para enfrentarlo. Ahora, algunas reflexiones, me decís, Mariana, cuando tengo que cortar, porque me entusiasmo. Digo, el patriarcado es un sistema de opresión estructural, entonces no podemos verlo reducido solamente al mundo estricto del trabajo. Pero si lo viéramos así, tendríamos que definir con claridad qué entendemos por trabajo.
¿Es trabajo solamente el que realizamos en el tiempo y el espacio de la fábrica o de la empresa o de la cooperativa o de la escuela? ¿O es trabajo el conjunto de la jornada que las mujeres o las disidencias comenzamos muy temprano en la mañana y terminamos muy tarde en la noche cuando nos vamos a dormir? ¿Se puede diferenciar esas dos jornadas invisibilizando a una de ellas, la que corresponde a las tareas de cuidado, que nos lleva tanto o más tiempo que la jornada que se considera trabajo y que es remunerada? Y muchas veces de manera desigual. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando esa jornada transcurre en medios rurales? ¿Qué nos dicen las mujeres campesinas e indígenas de las posibilidades de trabajo, de acceso a la tierra, de acceso a créditos y a medios de producción? La desigualdad en esto es impresionante y es uno de los factores que genera las condiciones para la violencia extrema contra las mujeres. ¿Qué sucede? Y acá no me voy a extender porque recién se planteó muy claramente por Josefina, pero ¿qué sucede para el acceso al trabajo de travestis y trans? ¿Cuánto resuelve y cuánto no resuelve el cupo laboral travesti trans en cuanto a posibilidades concretas de acceso a espacios de trabajo, incluso de la economía social, si no está enmarcado en una serie de recursos plenos que se dediquen a la formación, a la posibilidad de estudio, a la posibilidad de incorporación a diversos tipos de trabajo de la comunidad travesti trans? ¿O se va a establecer siempre una jerarquía de trabajos a los que se puede acceder y a los que no? Donde si los varones, como decía bien Josefina, tienen como un monopolio de los mejores espacios y condiciones y está jerarquizado su trabajo, las mujeres y las disidencias tienen que acceder siempre a otro tipo de posibilidades. ¿Qué oportunidades reales de trabajo tienen quienes han sido invisibilizadas y no han accedido a posibilidades de vivienda, que las jornadas están marcadas, por ejemplo, por la única opción hasta ahora de la prostitución? ¿Qué sucede con el trabajo de las jóvenes, de las más jóvenes, trabajo formal, pero sobre todo es trabajo informal, precarizado, disfrazado de libertad y en muchos casos de autoexplotación, de sobreexplotación en función de sobrevivir penosamente y de mal vivir? Y entonces, para ir cerrando, ver cómo se relaciona la división sexual del trabajo, que coloca las identidades feminizadas en tareas de cuidado, tareas no remuneradas, como ya se dijo, como dijo Andrea, y cómo esas identidades, las identidades feminizadas tienen por lo menos una doble jornada, la de producción y cuidado de la vida. Y cuando esas mujeres llegan al trabajo reconocido como tal, por lo general ya están agotadas de una de sus jornadas. Ahora, la pregunta es, porque hablaba de la economía social, ¿qué significa esto cuando hablamos de la economía social? ¿Cómo problematizamos desde nuestras experiencias cooperativistas de la economía social la distribución de roles dentro de los proyectos productivos, atendiendo a las realidades concretas con las que participan mujeres, lesbianas, travestis, trans? Es decir, hay una cantidad de preguntas que tenemos, yo no traje tantas respuestas, sino problematización de cómo estamos mirando que esto que hablamos en general en la sociedad también se expresa en los ámbitos de trabajo cooperativo, de trabajo de la economía social, donde es cierto que hay otras condiciones, después creo que en la segunda pregunta vamos a hablar de eso, que nos posibilitan al menos problematizar esa realidad, criticarla, cuestionarla y tratar de transformarla, pero también la realizamos con sujetos atravesadas absolutamente por esa cultura política patriarcal. En una disputa muchas veces con la economía formal, capitalista, no social, que también pone una tensión sobre, por ejemplo, lo que tenemos que producir y cómo producirlo y cuáles son los patrones, entre comillas, de eficacia, ¿no? Donde entre esos patrones de eficacia, por ejemplo, el cuidado de los niños y niñas, si son tareas que hacemos en la casa no están, el cuidado de la familia no está, digamos, hay una cantidad de temas que hacen al lugar de la mujer en el conjunto de la vida que no siempre son consideradas, y que la posibilidad además que esas compañeras que son parte de la economía social accedan y puedan ser parte de la organización política del trabajo social está bien difícil, ¿no? Eso es más del punto 2, pero quería dejarlo ahí planteado, porque me parece que el patriarcado no es algo externo a nuestras economías, sino atraviesa el conjunto de nuestras experiencias y nuestras organizaciones. Totalmente, absolutamente, Claudia. Bueno, y para cerrar con este primer
eje la escuchamos a Lucía Simi. Gracias, Mariana. Para mí también es una alegría estar acá con ustedes, festejando los 10 años de Factorial, que es un proyecto que circunstancialmente vi a Yelén, una de sus fundadoras, me tocó verlo desde el principio y la verdad que nada, es increíble lo que hicieron en este tiempo y creo que son punta de lanza en algo que se necesita mucho, ¿no? Por estos espacios. Así que mis felicitaciones. Creo que mis compañeras, que también es un lujo estar compartiendo con ellas, dijeron en principio todo, nada más a modo de síntesis quizás marcar algunas cosas. Coincido plenamente que lo primero en lo que incide el patriarcado en el mundo del trabajo es definir qué es trabajo y qué no, ¿no? Y que la forma en la que empieza ese trabajo, bueno, justo un día como hoy, lo que decía Josefina, también es una visión completamente heteronormada, ¿no? Y es también la que nos enseñan a las economistas, ¿no? Yo como economista me tocó aprender eso en la universidad como algo completamente excluido. Justo me tocan el timbre cuando empiezo a hablar. Que esperen. Un segundo. Ahora, ¿le podés abrir? Esto más. Listo, perdón. Entonces, en esa división del mundo del trabajo, es un poco esta exclusión, ¿no? Lo que decían. Y en esta visión heteronormada, los varones mundo productivo, mujeres mundo reproductivo, cuando se necesita. Porque a veces se necesita que estemos todas en el mundo productivo y el sistema capitalista se acomoda, ¿no? Y cuando no se nos necesitó, ¿no? Como cuando pasó de la primera revolución industrial a la segunda, bueno, vayan ustedes a los hogares y el varón proveedor domesticará el hogar, ¿no? O disciplinará el hogar. Y esa historia que parece muy antigua, en realidad, la verdad que estadísticamente, mundialmente, está vigente. O sea, está vigente en términos de distribución del trabajo y está vigente también con lo heteronormadas que están las estadísticas, ¿no? Porque no hay estadísticas a nivel global de esa distribución del trabajo en otras identidades. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que incluso ocurre en Argentina, ¿no? O sea, está vigente y todavía eso nos hace, digamos, a las mujeres y disidencias transitar toda una vida de participación política y económica de forma distinta, ¿no? Con otras posibilidades. Y también dependiendo de dónde estamos, ¿no? En la clase social, o sea, esta desigualdad en el mundo del trabajo, que empieza por la desigualdad en los trabajos de cuidado, se transita distinto según la clase social, según el color de piel, según en qué territorio estamos, como decía antes Claudia. Entonces creo que gran parte del desafío un poco de los movimientos populares, ahora que el tema se puso mucho más en boga, es poder mostrar esa diversidad de situaciones, ¿no? Porque si no, la foto que aparece, o lo que empieza a aparecer como problemática, es la problemática de una pareja heterosexual que teletrabaja y además tiene los chicos, y sí, es un problema, pero hay 1000 problemas antes que ese. Por ejemplo, que antes de la brecha salarial hay ausencia salarial para una gran mayoría de mujeres. Y todavía una gran mayoría de mujeres son, para las estadísticas, incluso en Argentina, inactivas, ¿no? Son personas inactivas. Entonces después, cuando esas personas inactivas, que en realidad están generando el 16% del Producto Bruto, le piden al Estado o a la sociedad algo a cambio de lo que están haciendo, son las planeras, son como las marginales, ¿no? Las que están en el fondo, las nini, todos los estigmas que se pueden poner, las etiquetas, aparecen en ese momento. Y no son menores esos reclamos de pedir algo, porque en promedio las mujeres en Argentina, y sobre todo las mujeres más pobres, pasan más tiempo haciendo trabajo de cuidado que trabajo remunerado, es que nuestro acceso a la protección social formal, como estuvo pensada, ¿no? Con ese modelo de relación laboral más capitalista, que no es ya la mayoría ni a nivel mundial tampoco, porque hay muchos más formatos de trabajo, mucha más informalidad, no solo ahora, sino también antes, ¿no? Ese modelo alcanza solo a muy pocos varones, ¿no? Y todo lo que transita por afuera hace que después, por ejemplo, las mujeres, por haber dedicado gran parte de su vida a cuidar, si nosotros tuviéramos que acceder por ejemplo, a las jubilaciones, solo a través de las contribuciones que nos exige el sistema, ¿no? Los años de contribución, solo el 14% de las mujeres en Argentina se podría jubilar, ¿no? Entonces, todas esas políticas que a veces aparecen como parches según algunos sectores, ¿no? Que la moratoria previsional, la asignación universal, un montón de derechos que aparecen, que para el resto son parches, en realidad son políticas de redistribución a gente que cuidó, ¿no? Y que cuida. Y no son transitorios, sino que eso es lo más importante que dice la economía feminista. Si hay una economía que está por afuera, también va a estar por afuera ese mundo productivo.
todo este tiempo, entonces la redistribución no es una excepción en el tiempo, sino es la norma. O sea, todas las sociedades necesitan redistribuir, ¿no? Y creo que acá hay compañeras que trabajan en cooperativa todos los días, entonces ahí yo no quiero hablar por ellas, porque ya lo han hecho. Sí creo que hay dinámicas en relación a tener esta desigualdad en los cuidados que se reproducen en distintos ámbitos de trabajo con distintas índoles, ¿no? Pero está claro que la brecha en los cuidados se conecta y antecede a la brecha salarial. Si nosotros tenemos más tiempo dedicado a cuidar, tenemos menos tiempo a trabajo remunerado, o sea que ya en promedio agarramos trabajo de menos hora, vamos a sectores que se pagan menos, en promedio, porque se parecen a las áreas de cuidado, tenemos menos chance de tener mayor jerarquía, bueno, quizás en el cooperativismo es distinto, pero también se ve quizás a veces a nivel federación, ¿no? Porque asumir más responsabilidades en un mundo donde incluso a veces hasta la militancia está planteada en este formato más de 24 horas, ¿no? Que ¿quién lo puede sostener? Bueno, lo sostiene alguien que no tiene esas responsabilidades de cuidado, alguien que puede estar en la reunión importante de las 9 de la noche y alguien que está a todo terreno, que no pide faltar porque el chico se enfermó o por la adaptación de la escuela, y bueno, más en este contexto, un montón de cosas que nos hacen que después nosotras vayamos asumiendo menos responsabilidades, y después por los mismos estereotipos de género que hacen también desde estos roles que después nosotras tengamos menos presencia en los trabajos duros, entre comillas, incluyendo también los sectores estratégicos a futuro, como decía recién Josefina. Entonces creo que hay dinámicas que trascienden, que no solo los espacios de trabajo, sino también los espacios de construcción política, y que hay que mirar todo eso también con una perspectiva de justicia social. No es lo mismo las posibilidades que tengo yo como una mujer blanca, cis, de contratar, por ejemplo, trabajadoras de casa particular, un espacio de primera infancia, de delegar esas responsabilidades que puso el patriarcado en mí, que las posibilidades que tiene otra compañera, que tiene un trabajo informal, que si se embaraza no tiene licencia, que no puede pagar ningún espacio y no encuentra un espacio público de cuidado, ¿no? Que no tiene los apoyos y se empieza a aumentar la brecha entre las propias mujeres, ¿no? Mientras que algunas podemos seguir generando propios ingresos, la profesión, la militancia, todo, porque nos apoyamos en otras mujeres más pobres, otras no lo pueden hacer, ¿no? Esa es la realidad, y bueno, me toca hablar críticamente también de cómo lo vivo yo desde un lugar incluso de privilegio, ¿no? Entonces creo que ahí lo más profundo de pensar en el mundo del trabajo tiene que ver con conectar la perspectiva de la economía feminista, que tiene mucho diálogo, ¿no?, con la economía social y popular, porque también en ese mundo patriarcal hay un solo formato de trabajo, hay un solo formato de crear valor, y también muchas veces ese valor va dirigido hacia cualquier lugar, ¿no? No hay un valor real detrás de eso, ¿no? La principal variable que les importa a los economistas, que es el PBI, en el fondo no dice nada. O sea, no dice si se satisfacieron necesidades, no dice si se crearon cosas que contaminaron el planeta. De hecho, la prueba está en lo que pasó en el 2020, ¿no? En el 2020 cayó, creo que 5% el PBI a nivel mundial. Y eso, que parece una tristeza, en el fondo no dice nada, porque la economía se paró para cuidarnos, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, si los indicadores que usamos mundialmente no pueden mostrar ni siquiera de qué decisiones políticas toman las sociedades para, por ejemplo, privilegiar la vida por sobre otra cosa, ¿no?, la salud por sobre otra cosa, entonces tenemos los objetivos definitivamente mal puestos. Y eso es lo que dice la economía feminista. Finalmente a nosotros nos proponen ajustar el universo de los cuidados en el mundo reproductivo a nuestra calidad de vida para aumentar la producción, cuando se supone que el trabajo productivo es una de todas las cosas que hacemos para vivir bien. O sea, lo que hizo el sistema capitalista y la economía como la conocemos fue dar vuelta a los fines por los medios, y eso es lo que tenemos que modificar. Bueno, dejo esta primera intervención acá, así no monopolizo la palabra. Bueno, ahora continuamos, tomo yo un poco el rol de coordinación, bien de autogestión hacemos acá las cosas. Les leo este segundo eje, les repaso este segundo eje que planteamos. Lo lindo es que ya tenemos un montón de insumos, me parece, para retomar lo que dijeron las otras compañeras y siéntanse libres de reelaborarlo, y la idea es que esto sea realmente una conversación. El segundo eje que les planteábamos era qué características observamos en los espacios cooperativos y autogestivos que permiten contrarrestar las desigualdades de género. Bien.
Si quieren, respetamos el orden que hicimos hasta ahora. André. Sí, bueno, como cooperativista siento que el feminismo y el cooperativismo tienen mucho que ver, ¿no? Que comparten valores, que comparten principios, ¿no? Como los espacios de toma de decisiones horizontales, como la participación plena, la discusión que sea colectiva, la solidaridad, la ayuda mutua, fomentar la cultura, la educación, el cooperativismo y el feminismo creemos, también es algo que lo venimos trabajando con la colectiva de EMA, ¿no? Que tienen que ir de la mano, ¿no? Y el feminismo lo que tiene que hacer es potenciar el cooperativismo y estos principios, ¿no? Estos valores, porque es lo que nos va a permitir salir mejores y la transformación social, ¿no? Que anhelamos. Me parece que soy una compañera, digamos, que hace poco que viene transitando el mundo de la autogestión y del cooperativismo, que formó parte este año va a ser el 4º año en la cooperativa, desde el 2019 que formo parte de la colectiva EMA, y siento que se aprende muchísimo, ¿no? Estoy en constante formación, estoy constantemente experimentando formas distintas, prácticas distintas, ¿no? Y esto me parece que es lo interesante de los espacios cooperativos y autogestivos, ¿no? Y estos valores, estos principios son los que van a permitir achicar las desigualdades, achicar, eliminar y erradicar las injusticias, ¿no? Las injusticias sociales. Desde nuestras cooperativas venimos demostrando que otra economía es posible, ¿no? De hecho, bueno, Factorial está cumpliendo 10 años, el Zócalo, la cooperativa de la cual formo parte, cumplimos 20 años, ¿no? Entonces, estamos demostrando que otra economía es posible, pero necesitamos potenciarla con el feminismo, para que el trabajo realmente esté en función de la reproducción de la vida y no de la acumulación del capital para unos pocos. Me parece que ese es el trabajo que tenemos que profundizar, tenemos que incorporar, ¿no? En la agenda del movimiento cooperativo, la agenda de género, la agenda del feminismo, y necesitamos reconocernos, necesitamos las asambleas, necesitamos trabajar colectivamente para transformar, ¿no? La sociedad y llegar a consolidar y erradicar las injusticias y cualquier sistema opresor. Así que en esto estamos, tanto desde nuestras organizaciones tenemos que poder abordarlo, y es fundamental la colectiva de EMA, ¿no? Como espacio de aprendizaje, de escucha y de generar comunidad con otras compañeras, compañeros de otros espacios, ¿no? Es fundamental el trabajo para poder transformar. Gracias, André. José. Bueno, nada, yo pienso, a mí me encanta estar en una cooperativa, creo que es una forma de generar espacios de trabajo que es excelente, pero no puedo sino darme cuenta o pensar la idea, ¿no? De que en realidad es una oportunidad que no necesariamente tiene por qué romper con nada de lo que ya viene pasando. Es una oportunidad y está en nosotros como hacernos cargo de esa pelea, pero bien podría ser una cooperativa que reproduzca todas las desigualdades dentro de un formato capitalista, porque las cooperativas estamos inscritas dentro de ese formato capitalista. Entonces,
por el mero hecho de ser una cooperativa, de constituir una cooperativa, no vamos a cambiar necesariamente las cosas. Tenemos que levantar ese guante y bueno, hacernos cargo de esa lucha, de todas las luchas que sean, que creamos que sean necesarias, como también lo hace el patriarcado con las luchas que creen necesarias respecto a conservar el poder que ya tienen. Y de nuestro lado, bueno, tenemos que ser como conscientes de eso. Yo creo que una de las fuerzas que tiene el cooperativismo es darnos cuenta que somos los trabajadores quienes realmente proveemos a la empresa de ese capital no productivo, que somos realmente quienes movemos la rueda. Entonces lo que necesitamos es eso, precisamente, como nuclearnos y poder trabajar mancomunadamente por el objetivo que consideremos necesario. Nos pasa que si no nos hacemos estas preguntas, bien podemos reproducir esas desigualdades, y bien podemos reproducir la heteronormatividad que realmente está en todo, y muchas veces la llevamos dentro de nosotras mismas sin darnos cuenta. Entonces yo creo que es una deconstrucción constante. Yo creo que el feminismo viene como para aportar eso. Es un aparato de deconstrucción, es una manera de ver al mundo como problematizando y repreguntándose todo, y tratar de ver dónde están las dinámicas de poder, y ver si son justas o no, porque también es eso, es una forma de justicia social el feminismo. Yo creo que dentro de lo que es los espacios de cooperativa, una vez que los trabajadores nos ponemos de acuerdo, ahí podemos empezar a hacer un poco de fuerza. Y lo puedo decir con ejemplos dentro de nuestra cooperativa. Es que en el sector tecnológico, y perdón que como que vuelvas sobre el único sector que parece que conozco, pero bueno, es donde nos desarrollamos, y realmente en el sector tecnológico es un sector que está totalmente dominado por las identidades masculinas. Acá, de acuerdo a los sondeos que se hacen año a año, se va incrementando la población de mujeres y disidencias, pero de ninguna manera cambia la película. Hoy en día, de acuerdo al último sondeo, al sondeo del año pasado, el 14% eran mujeres y el 0,5% de la población en tecnología eran disidencias, lo cual ahí nos hace dar cuenta, bueno, que el predominio es enorme. Y una experiencia que tenemos, por ejemplo, en nuestra cooperativa, y como lo pongo como botón de muestra de cosas que desde una simple cooperativa puedes empezar a hacer como para romper un poco estos modelos de reproducción que son culturales. Cuando empezamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo para poder dar unos cursos de capacitación, al darlos una cooperativa integrada por personas trans, la mayoría de las personas que se inscribieron fueron mujeres y disidencias. Tenemos en nuestra plantilla de alumnos un 16% de identidades trans. Si lo comparamos con el 0,5% que está hoy en día trabajando en tecnología, nos da la pauta de que en realidad, o el análisis por lo menos que hacemos, ¿no?, es que el sector tecnológico, por cómo está constituido y por cómo está llevado a cabo, expulsa a las mujeres y las disidencias. Pero dado el marco necesario, el marco propicio, las mujeres y las disidencias pueden florecer y pueden meterse en ese campo, que en realidad es una decisión cultural, es una decisión social. Hay una voluntad política en este momento de también abrir el juego y poder dar estos cursos de manera gratuita para personas que de otra forma no podrían acceder a este tipo de trabajos. Y también es una decisión política trabajar con cooperativas, y que lo que nos permite a nosotros ingresar en este momento para dar esta lo que yo digo es una batalla realmente cultural. Si extrapoláramos este tipo de
de trabajos que estamos haciendo a futuro, creemos que vamos a, de alguna manera, provocar un cambio. Pero bueno, tenemos que también tener la cabeza ahí, la voluntad, y darnos cuenta que ese es el tipo de batalla que estamos encarnando, por lo menos dentro de nuestra cooperativa, que nos lo permite nuclearnos, nos permite tener con ese objetivo en mente, de decir, ok, vamos a tratar de cambiar un poquito la situación. Recién ahí es donde podemos hacer algo. De por sí, por ser una cooperativa, no las cosas no se cambian. Yo rompo un poquito con el romanticismo, que igual tengo un amor romántico con las cooperativas, pero bueno, las cosas no pasan de manera automática, hay un esfuerzo ahí, hay una mentalidad que tenemos que sostener. Y otro ejemplo que puedo poner es que como decía antes, las aplicaciones son desarrolladas en su mayoría por masculinidades, y eso hace que una aplicación, por ejemplo, de hoy en día, una aplicación que tiene por objetivo hacer un control del ciclo menstrual, esté desarrollada por hombres cis. ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces, de repente es una aplicación que tiene un sesgo totalmente, bueno, eso, ¿no? Es una mirada sesgada de la concepción de lo que es una persona menstruante, que ni siquiera es una mujer, es una persona menstruante. Hay entidades que menstruan, que no son mujeres, y pueden querer acceder a un dispositivo, a una aplicación que no sea rosa, que no sea estereotípicamente feminizada, que no esté centrada en la maternalidad, y ese tipo de problemáticas las tenemos que llevar a cabo, ese tipo de aplicaciones las tenemos que llevar a cabo las personas que vamos a utilizar esos dispositivos tecnológicos, esos implementos. Entonces es ahí donde creo que las cooperativas, al ser parte del sector industrial, ¿no? Del sector, poder formar parte de esa rueda productiva, lo que hacemos es poder desarrollar las cosas que culturalmente necesitamos nosotros mismos, y dejamos de ser interpretadas por otras identidades que realmente no necesitamos que nos interpreten, necesitamos que se corran y nos den el lugar para poder trabajar por nosotros mismos, ¿no? Es un poco eso lo que yo entiendo que el espacio cooperativo y autogestivo nos posibilita, es una oportunidad, es eso, es la oportunidad de cambiar las cosas. Cierre. Perfecto. Claudia, ¿querés? Sí. A ver, voy a tratar de responder un poco la pregunta, pero también diciendo no solo lo que observamos en los espacios cooperativos y autogestivos que permiten contrarrestar las desigualdades de género, y algunas características que no la permiten contrarrestar, sino que lo fortalecen, ¿no? Voy a hacer como una mirada a estos dos aspectos, y también agregar a los espacios cooperativos, autogestivos y comunitarios, porque creo que tiene que ver también con la posibilidad de pensar en términos de que las experiencias sociales de la economía social puedan avanzar en procesos de descolonización, de despatriarcalización, de desmercantilización como experiencias. Es decir, cuando digo desmercantilización no digo que estén fuera del mercado, sino de que no interactúe con el mercado del mismo modo que lo hace la empresa capitalista. Y esto no es sencillo, no es fácil, por lo que decíamos antes, ¿no? Y además porque estamos en un contexto de crisis profunda, de pandemia, de aumento de la precarización laboral, de aumento de las desigualdades, de aumento de la feminización de la pobreza, que exige y que obliga a muchas mujeres, lesbianas, travestis, trans a entrar a trabajar en cualquier condición, porque el objetivo es sobrevivir. El objetivo a veces ni siquiera es vivir bien, sino sobrevivir cotidianamente, y la cultura de la sobrevivencia presiona sobre estos espacios y experiencias de manera diferente, y también la relación entre las políticas de esos espacios de la economía social y las políticas públicas, la relación con el Estado, nos generan distintos tipos de tensiones. Entonces,
en este momento en particular, hablamos en la pregunta anterior sobre la división sexual del trabajo y cómo eso se expresa en la intensificación de las tareas de cuidados, o que las tareas de cuidado históricamente estuvieron en manos de las mujeres, pero ahora no solo las mujeres tienen o tenemos el cuidado de la familia, cosa que históricamente está planteado así, salvo tal vez en los primeros años de la historia de la humanidad, en otros modelos comunitarios de construcción social, pero hoy sí las tareas de cuidado se extienden a la comunidad, sobre todo en los territorios empobrecidos, y ponemos a Ramona como símbolo de esa situación, ¿no? La respuesta al hambre, la respuesta a la precarización de la vida se dio desde grupos que a veces no son cooperativas formales, y eso también es algo que habrá que charlar, sobre todo cuando hablemos de políticas públicas, porque hay toda una serie de exigencias que se le pone para que sea cooperativa esa organización, que tal vez el movimiento popular no está hoy en condiciones de resolverlo, pero de todas formas desarrolla modos cooperativos de resolver los temas de la sobrevivencia. Por ejemplo, creo que la exigencia y el reclamo, la demanda que hacen las compañeras de los comedores, de las ollas, de reconocimiento a las trabajadoras esenciales, la retribución del trabajo de esas compañeras en las ollas o en los comedores, en las casas de la mujer, es parte de lo que podría permitir consolidar esa mirada de una forma de organización de la economía solidaria en contextos de empobrecimiento y de crisis. Entonces yo creo que si una de las características importantes que observamos es esta idea de el igualitarismo como horizonte, la idea de la solidaridad como objetivo y como forma de existencia del modo cooperativo, tenemos que pensar que también ese modo cooperativo y autogestivo tendría que mirar y fortalecer al conjunto de organizaciones que puedan inscribirse en ese sentido. Y por otro lado también pensar que, por ejemplo, el tema del igualitarismo como objetivo, si bien es algo que se plantea en general, hay que ver las posibilidades concretas, porque tal vez una mirada desde los feminismos nos permite pensar que una retribución igual a unas personas que no tienen además otra jornada no remunerada que las que la tienen, no es igualdad, es acentuar la desigualdad. Es decir, dos personas con condiciones estructurales diferentes, cuando se les habla de igualdad porque reciben una misma retribución, en el caso que lo reciban, porque muchas veces las mujeres están recibiendo menos retribución, pero igual eso no es lo que estamos planteando. Y lo otro, me parece que habría que pensar y que cuestionar la idea de la economía feminista como economía de los cuidados. Lo digo así como en borrador, es algo para charlar, si bien es parte de lo que hacemos, pero la economía feminista mira el conjunto del funcionamiento social. Y entonces, si por ejemplo las transnacionales están arrasando con los territorios de las comunidades, porque avanza la megaminería, porque avanza no sé, estoy pensando en Chubut, tanto la megaminería como las petroleras, las represas, y destruye territorios, naturaleza y comunidades, es difícil pensar que sobre esa destrucción puedan levantarse espacios comunitarios, cooperativos y autogestivos que tiendan al buen vivir en su práctica cotidiana. Entonces, la mirada de la economía feminista tiene que mirar no solo la tarea de cuidado restringida al ámbito familiar, sino también el cuidado de la vida en todas sus expresiones. Y en todas sus expresiones significa esto, pensar cómo no se vuelven solo microproyectos que miran en la organización de un grupo pequeño de personas, varones y mujeres, y cuestionan también los roles patriarcales dentro de esas organizaciones, sino que tengamos la capacidad de cuestionar al conjunto del modelo económico, político y social que genera espacios de destrucción de la vida. Creo que este era un poco el desafío que quería plantear, porque esos modelos también están asociados y para llevarlos adelante tienen que ser sostenidos a través de la represión. Y eso es lo que se vive en muchos lugares, estoy hablando no solo en el contexto inmediato, pero también en el contexto general, desde la violencia femicida hasta la violencia territorial
contra las comunidades hasta la represión a las protestas, son parte de los factores de militarización y de control de la vida que afectan las posibilidades de generar que nuestros espacios y experiencias cooperativas, autogestivas y comunitarias tengan un sentido claramente social. Creo que hay que problematizarlo, hay que pensarlo en esos términos, podemos entrar también después a hilar más fino en cuanto ese modelo de destrucción de la vida tiene de patriarcal, pero insisto, no estaría bueno que solo nos coloquemos en un costado de la mirada de la economía que sea cómo atendemos a las tareas estrictamente de cuidado. Coincido mucho con esto último que dijo Claudia, porque muchas veces en esa decisión se pierde lo sistémico, ¿no? La funcionalidad también, la gratuidad del cuidado y la desigualdad en los otros ámbitos. Y también los objetivos últimos, porque la crítica es más profunda, ¿no? Es tipo, si hacemos una economía para sostener la vida, hay que realmente dar vuelta a toda la forma en la que hacemos lo que hacemos, medimos lo que hacemos, nos proponemos los objetivos y demás. En relación a las características del sector específico, yo comparto con las compañeras que no hay que ponerle la vara más alta a un sector cuando uno está inmerso en un sistema. Creo que lo mismo incluso le pasa a veces al Ministerio de las Mujeres y inserta en un estado que es patriarcal, ¿no? Entonces, a veces espera cosas demasiado distintas y la verdad que en un sistema que es así, la cuestión es difícil. Sí creo que tiene quizás más potencial transformador, por dos motivos, ¿no? O por lo menos en dos ejes. No pasa per se, ¿no? Y no pasa, y eso lo vemos incluso en lo comunitario, no pasa per se porque también vemos la distribución a veces en las organizaciones, también es la que sirve la olla, son las compañeras, la mesa chica de decisión, los compañeros, o sea, eso se reproduce porque estamos inmersos en este sistema. Creo varias cosas. Por un lado, que el potencial, por lo menos en el sector de la economía social, tiene que ver con esto de que para hacer una transformación tan grande como la que necesitamos, se necesita de esas personas no escindidas, ¿no? Que muchas veces digamos, en el trabajo capitalista, en la relación capitalista, bueno, nosotros estamos solamente con nuestra fuerza de trabajo a pensar, a discutir en otro lado, ¿no? Es justamente lo que hace el cooperativismo, es unir eso, ¿no? El aprendizaje, la discusión, a través de la gestión al mismo tiempo que se trabaja, y la discusión y la participación. Creo que esa posibilidad, obviamente, que abre algo distinto, para varias cosas, para pensar incluso cuáles son las políticas de cuidado de una cooperativa, ¿no? Hacia adentro, inmersa también en un sistema que no le asegura la protección social, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, esa es la realidad, hay que decirlo así. Que no tiene distribuidos los costos de cuidar como lo tiene, por ejemplo, una trabajadora que está en una relación de dependencia, entonces el sistema de seguridad social ya distribuyó el costo de que ella se vaya a cuidar. Eso por un lado, ¿no? Pero creo que existe ese potencial de discusión y es importante porque la transformación en ese sentido, no solo con el cuidado, sino con otras cosas, es como un proceso continuo, ¿no? Y es algo a conversar todo el tiempo. Otra vez hablamos con las compañeras Factorial, no es que vas a hacer un cambio y eso se puede cristalizar, sino que es como la constante reflexión, porque siempre, bueno, es el ejercicio feminista, ¿no? De la crítica constante, que es lo que nos hace transformar. Y después, por otro lado, yo lo veo, ahora sí me voy a centrar en el cuidado, pero porque es un poco de lo que trabajo, del potencial del mundo cooperativo, de la economía social y popular, en el cuidado puntualmente, porque un poco ha sido demostrado que el formato asociativo por ejemplo, lo que es el trabajo a domicilio, ha sido muy empoderador, digamos, para las trabajadoras, que frente a estar completamente solas, ¿no? Frente a sus patronas, que muchas veces reemplazan sus derechos con una falsa pertenencia familiar, la constitución cooperativa permite negociar las cosas distintas. Bueno, yo no lo voy a explicar a ustedes porque hay acá dos compañeras, entonces no puedo estar ahí yo explicándolo mejor que ellas, pero en el caso del sector de los cuidados, esta alianza se ve claramente y que funciona mucho mejor que otros formatos. Con sus falencias también. Podemos recorrer, por ejemplo, que el Ministerio de Desarrollo, en los últimos 10 años, ha formado cuidadores domiciliarios, ha promovido su conformación en cooperativa, y después, como todo, porque esto de vuelta no vamos a poner la vara distinta, algunas cosas han funcionado bien, otras mal, otras veces se han utilizado esos listados de cuidadores y cuidadoras para formar empresas que después los precarizaron, ¿no? O sea, la lucha es constante, ¿no? No voy a hacer acá
una idealización de ese proceso porque no lo es, pero vemos un potencial ahí. De hecho, por eso, desde que conformamos la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, convocamos al INAES, ¿no? Aunque estaba puesto todo a rango de ministerio, para nosotros era crucial que estuviera el INAES per se, aunque está el Ministerio de Desarrollo Productivo, que está hoy por encima, ¿no? En la jerarquía ministerial. Y de hecho, con las compañeras del INAES venimos planificando. Ustedes saben que estamos escribiendo participativamente un anteproyecto de ley del sistema de cuidados con perspectiva de género, que tiene, bueno, varias cosas, parlamentos territoriales en cada una de las provincias, que aparecen todos los sectores, digamos, que conversan cómo cuidan hoy, cómo quieren cuidar el futuro, la cuestión federal, obviamente la cuestión rural. Nosotros estamos con INTE trabajando también en poder indagar un poco más, ¿no? Esa organización de los cuidados en la ruralidad, que las encuestas que hace INTEC no aparecen, ¿no? Por la cuestión demográfica. Entonces tenemos una campaña nacional que está recorriendo para que se discuta federalmente en las provincias. Tenemos la mesa interministerial, y tenemos este proceso de anteproyecto de ley que lo está escribiendo, por un lado, la comisión redactora, en articulación de escucha con todos los sectores, y bueno, con el ministerios y demás. Y así como escuchamos a las cámaras empresarias, escuchamos a los sindicatos, escuchamos a las organizaciones de discapacidad, de las personas mayores. El viernes pasado, la primera infancia, el 23 de abril, junto con INAES, el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a llevar adelante la instancia consultiva con la economía social y popular, ¿no? Si bien es un universo muy, muy grande, y sabemos que hay mucha militancia y recorrido en relación al tema, en varios planos, que hay una comisión de cuidados, además, puntualmente en el INAES, bueno, la instancia consultiva consiste justamente en que se plantea ahí qué es lo que se quiere de esta ley. Obviamente lo que aparezca en la ley es el final de eso, es como todo proceso político, una confluencia de intereses, de discusiones, ¿no? De síntesis, que bueno, por medio de las asambleas en el mundo cooperativo lo tienen más que claro cómo es ese proceso, y en ese proceso estamos, ¿no? Para nosotros ahí hay una centralidad de lo comunitario, también con esta idea de recuperar la noción de comunidad, porque la noción de comunidad es, como decía Claudia recién, la comunidad solo existe para los pobres, ¿no? El resto somos como seres humanos que vamos de la casa a trabajo, y en un mundo como sin comunidad, ¿no? Como vos no sabes ni quiénes son tus vecinos, ¿no? En una ciudad grande, no sé, estás así en la familia nuclear, que es un poco lo que te propone el capitalismo, que resuelvas todo, la organización de tu vida en la familia nuclear. Si tu familia nuclear no tiene bolsillo para cosa de calidad, qué pena por tu familia. Si tu familia no es tan grande como los que necesitas, qué pena por los cuidados que vas a recibir cuando, por ejemplo, envejezcas. Y si tu familia no te acepta por tu identidad, bueno, qué pena porque no vas a tener las redes de cuidado, ¿no? O sea, se pierde todo eso porque está todo familiarizado. Y la idea es volver a poner eso en clave comunitaria, pero que la comunidad esté para toda la sociedad, ¿no? Porque también eso es lo que hace que después las políticas que se hacen en clave comunitaria se piensan en clave, bueno, estas son para la gente más pobre, y así también después la calidad de lo que se ofrece, ¿no? Así que ahí tenemos un desafío de ir equiparando sin suprimir nada, ¿no? Sin decir, no, bueno, si este espacio de cuidado comunitario no tiene las cosas que necesitan, lo tacho, no, al revés. Es acompañar, jerarquizar, certificar saberes, y unir un poco esos mundos que muchas veces están bifurcados, por ejemplo, en el mundo de la primera infancia, que está por un lado la educación formal y por otro, bueno, la educación comunitaria, los cuidados y la educación, y así, ¿no? Y bueno, y evitar también la romantización de ese mundo, porque eso está también romantizado. O sea, hay cansancio, hay triple jornada, hay una cuestión de transformar patrones de género. Así que bueno, un poco en ese proceso estamos, y desde ese lugar pensaba entonces el potencial, ¿no? Y las características específicas de este sector. Perfecto. Bueno, qué interesante, qué maravilloso todo lo que estamos escuchando, cómo nos permite pensar y repensar en un montón de otras cuestiones, sobre todo en nuestras prácticas, ¿no? También, que es un poco la intención también de esta charla, de este conversatorio, ¿no? Que nos interpele y que lo llevemos y que nos transforme eso en nuestra cotidianeidad. Bueno, vamos al tercer eje. Ya estamos súper justas con los tiempos, como sabíamos que nos iba a suceder, pero creo que lo estamos disfrutando mucho, este intercambio y esta escucha. Pero sí, nos metemos en el tercer eje,
que tenía que ver un poco con una pregunta de pensar a partir de todo esto que intercambiábamos, ¿no? Bueno, ¿qué propuestas de organización podemos destacar, ¿no? ¿Qué propuestas de organización y mirando hacia adelante, ¿no? También nuestras luchas y nuestras luchas venideras. Así que vamos con este tercer y último eje, André. Sí, bueno, bueno, qué tema, ¿no? O sea, el último eje nos propone este desafío, ¿no? Que es el que estamos construyendo colectivamente. Yo creo que, bueno, lo que hay que hacer es incorporar, en principio, en la agenda del movimiento cooperativo, la agenda del feminismo, la agenda de género. Es necesario también resignificar el rol de las compañeras, o sea, dentro de las organizaciones. Creo que tenemos que trabajar también en reconocernos como trabajadoras que somos todas, ¿no? Todas somos trabajadoras, las que realizan tareas domésticas, tareas de cuidado, las que trabajamos en las cooperativas, las que trabajamos bajo relación de dependencia. Creo que es fundamental seguir haciendo alianzas, tejer redes, ¿no? Agruparse para desarmar estas estructuras que están enquistadas. Me parece que tenemos que seguir profundizando, seguir siendo creativas, ¿no? Seguir generando estos espacios colectivos, la asamblea, ¿no? Poner los cuerpos, ejercitar los cuerpos, ensayar e inventar nuevas prácticas, ¿no? Apoyarnos en los valores del cooperativismo, pero exigir un poco más, ¿no? Llevarlo un poco más a fondo, ¿no? Es potenciarlo con el feminismo, y me parece que tenemos que también seguir saliendo a las calles a exigir políticas estatales que fortalezcan también estos desarrollos y estos procesos que vamos generando en las colectivas y en nuestras organizaciones. Y tengo más preguntas quizás que respuestas. Y lo que les quería compartir, porque bueno, estuve leyendo bastante este tiempo a partir de la invitación de Factorial y me parece que es interesante. Quería compartirles muy breve. Laura Arnés fue docente mía de la UBA, de la carrera, y me parece que es súper descriptivo este pasaje de lo que significa, ¿no? El movimiento feminista y en lo que estamos trabajando. Y dice así: tal vez la revolución quedó en el pasado, pero no la revuelta. Ese desorden, ese punto en el que la dirección cambia de forma pronunciada. Y es en estos encuentros y en estas alianzas de los cuerpos, en estas producciones colectivas y creativas, que se crea un estado de excepción. Tal vez después el show mediático, el mercado acaparador y oportunista procurarán apropiarse de todo, asimilar el riesgo y convertirlo en norma, e incluso en valor. Pero eso será tal vez después. Ahora lo que estos cuerpos ponen en escena es la potencia de la vulnerabilidad y la fuerza de la revuelta. Bueno, me interpela un montón este pasaje y me parece en lo que estamos, compañeras. Estamos intentando, y siendo optimistas, intentando transformarlo todo. Gracias, André. Sí, y eso, transformarlo todo desde nuestra propia cotidianidad y nuestra generación de espacios, ¿no? Feministas hacia el interior de nuestras organizaciones. José. Sí, estamos en la revuelta. Nada, yo me pongo a pensar en la fortuna que tenemos con nuestra cooperativa de poder movernos en un sector que también no es fortuna en el sentido de que lo elegimos también como un sector estratégico. Sabemos que es un sector de pleno empleo, pero la verdad es que el momento en el que nos agrupamos, en el que decidimos formarnos como una cooperativa, partió desde una carencia de trabajos, partió desde una carencia de lugares seguros donde poder movernos, de una violencia que sufren las identidades trans, que
es una violencia a veces involuntaria, pero que se ejerce sobre nuestros cuerpos en el momento en el cual nos perciben con una expresión de género que no es la que nosotros nos autopercibimos, y es una violencia constante que, por más que sea involuntaria, le queremos escapar, le necesitamos escapar, porque en eso se va también no solo nuestra posibilidad de movernos en el ámbito laboral, sino también de ser felices. Y es eso lo que también entiendo que la cooperativa nuestra y las cooperativas pueden significar, ¿no? Es un espacio de seguridad donde poder relacionarte en un ámbito seguro, donde poder desarrollarte. En nuestra comunidad hay muchas experiencias de cooperativas. En el INAE, si no me falla la memoria, hay 23 cooperativas constituidas por personas transgénero, lo cual habla un poco de esta necesidad que tenemos las personas trans de nuclearnos, de juntarnos, de tratar de movernos en un ambiente seguro, con pares, donde se nos entienda, que para nuestra comunidad representa mucho más que por ahí para otras, donde simplemente es una cuestión de trabajo. En la nuestra es una situación de seguridad, de poder movernos y ser aceptadas, ser respetadas en nuestras identidades, ¿no? En nuestros nombres, ya en nuestros pronombres. Hay cambios culturales que son muy lentos, responden de manera muy, muy lenta socialmente, y nuestras individualidades se ven vulneradas en cada segundo, hasta que esos cambios finalmente se vuelvan la norma o mínimamente aceptados. Si bien no son la norma, se vuelvan bastante aceptados en la sociedad. Pasa hoy en día, creo que una de las grandes batallas es con las identidades no binarias, cuyo pronombre neutro muchas veces parece que es un capricho político, como de visibilización de las mujeres. Pero para las identidades no binarias, no utilizar el pronombre neutro constituye en una afrenta, ¿no? en una violencia sobre su identidad. Es como si a mí me trataran en masculino, es exactamente lo mismo. Entonces ya va más allá de una reivindicación política. Es esto lo que la cooperativa nuestra y espacios y proyectos de cooperativas travestis y trans permiten, ¿no? Estos espacios de trabajo seguros. Y bueno, es lo que realmente creo que puede cambiar la manera en la cual se mueve el mundo laboral. Acá en Argentina tenemos una marcadísima experiencia del sector de cooperativas. Realmente hay muchísimas personas que están en cooperativas, que trabajan en cooperativas. Creo que es por ahí. Yo particularmente creo que es por ahí, sobre todo para identidades como las nuestras, que realmente el poder económico, el poder hegemónico es tan grande que la única forma que tenemos es separarnos y reagruparnos y volver al mismo sistema, ¿no? Pero de alguna manera poder hacer la pelea. Pasa también, entiendo, en otros sectores, donde si no podés nuclearte, si no podés organizarte realmente, sos en rehén de los poderosos. Así que eso es lo que entiendo que la economía popular y las cooperativas representan, y hoy en día creo que el gran cambio cultural lo está produciendo el feminismo, y la gran batalla cultural tiene que ver con el género, no porque el género sea lo más importante, sino porque, más allá de que es una de las cosas más importantes, es algo que nos interpela a todos y nos hace pensar y repensar el mundo. Entonces yo creo que el cooperativismo y el género, como está planteado como ejes centrales de esta charla, son cuestiones constitutivas de la sociedad hoy en día, y le tenemos que prestar muchísima atención y meternos. Yo creo que es por ahí. Claro que sí. Lucía, estábamos esperando que Claudia ahí se vuelva a conectar, así que Lu, te escuchamos. Sí, coincido con esto que decía Josefina en relación a
me parece que el feminismo es la puerta de entrada a la política a muchísima gente, ¿no? Porque es imposible que no te interpele, no te atraviese tu vida, y creo que eso fue también lo que pasó un poco en los últimos años, y es un proceso interesante, porque muchas veces, a veces desde los espacios en los que estamos más organizados y demás, imaginamos un mundo donde todo el mundo está organizado y con el mismo grado de politicidad y demás, y no es la realidad, ¿no? O sea, esa no es la realidad, porque justamente por este modelo que charlábamos antes de casa al trabajo, ¿no? De familia nuclear, bueno, es un espacio donde ¿qué es lo que trasciende la vida privada, ¿no? Entonces hay pocas cosas que trascienden eso, y no todo el mundo tiene esos espacios organizativos. Yo creo que, bueno, por lo menos yo desde la política pública siempre trato de pensarlo así también, para pensar en las mayorías, pues si no también uno piensa cosas que no son realistas. Y creo que el feminismo en ese sentido ha transformado muchísimo y ha abierto esa puerta para mucha gente a pensar desde un costado político primero, o sea, vida privada, y después pensar cosas en la privada, entre comillas, ¿no? Para la sociedad en general. En realidad, en propuestas de organización, creo que, no sé, Claudia puede hablar muchísimo mejor que yo, sinceramente. Sí, yo lo que veo importante es siempre disputar el plano material, me parece importante. Más sobre todo en esta agenda que muchas veces nos la quieren dejar como en un plano de lo simbólico, ¿no? Como que, bueno, lo nuestro es una cuestión meramente cultural, y no, o esto que decíamos antes es sistémico, es funcional. Entonces, transformarlo implica políticas de tiempo, de recursos, de espacio, pensar entero cómo se piensa, por ejemplo, la circulación en una ciudad, ¿no? Muchas cosas. Entonces, y creo que ahí, entonces, hay que discutir con el poder real, ¿no? Nosotras tenemos un espacio que se llama Paridad en la Macro, con muchos economistas, mujeres que se dedican a la macroeconomía. Muchas veces es como, bueno, no sé, pero ¿por qué ustedes están ahí? Como deberían estar como en otro lugar, ¿no? A veces en un rol, no sé, por ejemplo, no sé, que si hacen en territorio es otra cosa, cosas que coincido, pero también hay que disputar esos otros espacios, pues si no, es muy cómodo también, o sea, para quienes siguen decidiendo, por ejemplo, las cosas en el mercado financiero, que es el que mueve el mundo, es recontra político, recontra discrecional, y lo mueven entre 4 o 5 varones, además. Si uno no se pone también a disputar eso, a organizarse para disputar esos espacios y disputar cómo se deciden esas cuestiones macro, un poco siempre estamos en el otro rol, ¿no? Nosotros somos las que pedimos algo, y después del otro lado hay alguno que dice no, sí, no hay guita, ¿no? Entonces, bueno, para mí, por lo menos desde mi lado, desde donde siento que puedo aportar yo, ¿no? A ese cambio y a esa organización de algo distinto, siempre la entendí por ese lado, ¿no? Por disputar esa quién corta el bacalao, ¿no? En este sistema. Pero bueno, no tengo una respuesta acabada porque es algo muy, muy profundo, pero sí creo que cuanto más esas cosas se pueden traducir en propuestas de política, pero también en consignas, ¿no? Entendibles, que la entiendan las mayorías, que la entender, que le sirva al pueblo y que después la defienda, porque son las primeras cosas que después se recortan también, ¿no? Entonces tiene que estar siempre en una clave popular para después poder sostenerlo. Y con popular me refiero no solamente a la gente que está organizada en la economía popular, que es un subsector de la sociedad, tampoco es toda, sino en realmente llegar a las masas con eso. Gracias, Lu. No sé si la escuchamos a Claudia. A ver. Sí, estoy acá. Perfecto. Bueno, creo que se dijeron ya muchas cosas, solamente voy a puntualizar algunitas que por ahí puedan compartir, y que nos ayude sobre todo a pensar para adelante, ¿no? Que yo comparto esta idea de que hay que disputar en todos los planos del espacio feminista, discutir todas las políticas públicas y también todas las políticas en cada una de nuestras organizaciones. Justamente el feminismo es uno de esos movimientos que parte desde la vida cotidiana, desde la familia, desde la organización social en el territorio, en la población, en la comunidad, pero también puede discutir las políticas macroeconómicas, las políticas generales de la sociedad. Y, por ejemplo, comparto esta idea de que no hay política que no tenga una base material para realizarse. Entonces, por ejemplo, podemos discutir qué de la deuda externa se
se piensa dejar de pagar para poder sostener la deuda interna, que es la primera que hay hoy en estos días de pandemia, con la mayoría de la población empobrecida, ¿no? Y digo, es algo que parece una consigna, pero no es una consigna. Son respuestas, si queremos hablar de materialidad, los recursos tienen que salir de algunos lados. Entonces, la necesidad de que podamos poner una exigencia de que haya materialidad para la construcción de las experiencias cooperativas, de la economía social, de la economía comunitaria, y hay de dónde sacar recursos. Dando un salto, es como cuando los maestros y maestras de Chubut pararon, dijeron, queremos cobrar nuestros salarios, pero que no vengan de la explotación petrolera. Es decir, podemos mirar el conjunto de la economía, y si el petróleo y la explotación petrolera destruye nuestro presente y nuestro futuro, bueno, entonces tenemos que hacer otro tipo de propuesta política. Ahora, para poder hacer esta propuesta, que es romper con las formas estratégicas con que se viene reproduciendo no solo el patriarcado, sino el capitalismo y el colonialismo, hay que crear una fuerza social popular con capacidad de producir esa ruptura, sujetos sociales movilizados. Y entonces, uno de los temas, yo comparto lo que decía Andrea, que llegué a escucharla, cuando decía, bueno, no podemos solamente quedarnos en casa, eso no puede ser política del feminismo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ver las maneras de hacer movidas que resguarden nuestra salud y nuestro bienestar, pero en el tiempo que no hemos salido a las calles se avanzó sobre nuestros derechos, porque avanzan las transnacionales, porque avanza el Estado, porque avanzan las políticas de los poderosos. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras experiencias pequeñas estén articuladas y fuertes, y dentro de esas experiencias la mirada feminista tenga capacidad de construcción y energía? Que haya para eso formación feminista y antipatriarcal como parte de las tareas de la organización. ¿Cómo hacemos para que establezcamos alianzas desde la economía social con esas otras trabajadoras? Andrea decía, todas somos trabajadoras. Bueno, entonces necesitamos una alianza con las trabajadoras que están sindicalizadas, con las que no están sindicalizadas, con las que están organizadas en cooperativas, con las que no lo están, con las compañeras y con los compañeros de sujetos y sujetas y sujetes que están luchando por transformar esta realidad. Creo que para eso necesitamos parar la rueda de la violencia y de la violencia machista, porque nos están matando a las mujeres. Entonces, eso no es un decreto, pero creo que en nuestros pequeños espacios o en nuestros grandes espacios necesitamos establecer que son territorios libres de violencia machista en todas sus expresiones, desde el femicidio hasta los micromachismos. Y entonces, si bien a veces se burlan de nosotras y somos molestas y siempre estamos mirando todo con esa mirada crítica del feminismo, no podemos seguir aceptando formas de violencia que naturalicen esta situación que hoy tenemos de la cantidad de femicidios, de feminicidios o de situaciones de violencia o de desaparición de compas trans o travestis o jóvenes. Quiero ir cerrando con, decía, somos todas trabajadoras, establecemos alianzas, construimos fuerza antipatriarcal y fuerza feminista para romper el pacto patriarcal. Estamos cuestionando e impidiendo la violencia machista en todas sus expresiones y la necesidad de que haya participación de los distintos géneros en la coordinación de las tareas organizativas y políticas en todos los niveles, en la cooperativa, en el ministerio, en las distintas formas de organización social. Y la pedagogía feminista como parte de la construcción cotidiana, no solo como el momento grande de una vez al año que por ahí nos permitimos hablar de nuestra formación, sino como una práctica sistemática. Y finalmente, como el tema de los cuidados sigue siendo nuestra tarea, necesitamos resolver el cuidado de niños, niñas. Acá estábamos todas, cada tanto mirando a hijos, hijas que pasaban, en algunos casos cerca, había que cargarlos, ni hablar de los gatos y gatas que pasaron por encima de nuestras cabezas, pero eso es ya otro nivel. Pero bueno, desde las casas hasta los distintos niveles de organización social, territorial, comunitaria, social,
hacer la fuerza para organizarlos, porque lo que necesitamos resolver son revoluciones antipatriarcales, feministas, anticoloniales, anticapitalistas, y las revoluciones no las vamos a hacer con buenos discursos. Para las revoluciones necesitamos crear una fuerza social, política y material con capacidad de dar disputa en todos los planos. Así que, yo no quería dejar de terminar sin decir la palabra que a veces incomoda, a veces parece pasada de moda. La palabra revolución tiene muchas comprensiones, como que es de otro tiempo y de otra historia, pero yo no creo que este sistema podamos derrotarlo solo con algunas buenas gestiones. Necesitamos construir la fuerza política material que, por supuesto, refuerce si hay una buena gestión y pueda profundizarla, pero cuando no lo hay pueda enfrentar y pueda producir los cambios que necesitamos. Muchas gracias. Quiero hacer un breve aporte rescatando algunas de las cuestiones que se mencionaron. Me pareció muy interesante un aporte que se hizo en general, en particular lo mencionó Claudia en términos de pensar lo comunitario, de pensar en esta parte que en Argentina no le damos tanto vuelo, que es la economía solidaria, que sí se le da en Uruguay, y lo menciono porque, de nuevo, este espacio lo compartimos con nuestra COPE hermana de Uruguay, SIC. Entonces, aprendimos bastante de cómo es la experiencia cooperativa allá, de cómo es el sector allá, y la economía solidaria es algo a desarrollar y es algo que en general también está ocupado por cuerpos feminizados y necesita ser atendido como política de Estado y como parte de la economía. Y por otro lado, me quedo también con esto de no romantizar, con esto de las transformaciones que son necesarias en el cooperativismo. Las mujeres y feminidades cooperativas tenemos muchas ganas de realmente revolver el avispero, porque encontramos, sobre todo en los espacios de toma de decisión, en las organizaciones de segundo y tercer grado, con que no hay participación prácticamente, encontramos siempre la misma foto. Esto también va para los compañeros cooperativistas que están mirando el conversatorio, que sabemos que nos bancan y nos quieren. Tenemos muchas ganas de que esto de verdad seriamente sea repensado, de que empiecen a cuestionarse esas fotos donde son 15, 20, todos varones, o nos une una de nosotras para que no sean todos varones. Bueno, esto está bueno poder decirlo públicamente y poder decir estas disputas están adentro del cooperativismo. Por suerte podemos darlas, por suerte podemos decirlo, y tenemos en muchos casos a estos compañeros enfrente con los cuales podemos francamente hablar y compartimos una base de valores interesante. Dicho esto, también hay un comentario muy interesante de una compañera, Globa, es como aparece su usuario. Ella nos comenta que es de Chubut, saluda a Claudia en particular porque siempre está al tanto de sus causas. Ella lo que nos comentaba es que comparte lo dicho por las expositoras, pero hago énfasis en que las mujeres, para ocupar más lugares importantes en la toma de decisión, debemos capacitarnos y perfeccionarnos. Comenta que en mi caso tengo 47 años, estoy estudiando la Tecnicatura de Economía Social y Desarrollo Local. Me encanta que polemicen, me encanta que aporten estos comentarios, así que bueno, gracias por estos comentarios. No sé si alguien quiere sumar algo más en relación a esto último, y si no, vamos cerrando. No, solo decir que sí, que la formación es lo que estaba por ahí poniendo énfasis, la necesitamos mujeres, lesbianas, travestis, trans, y los varones, más que educación, desaprender un montón de cosas también. Entonces hay un gran camino donde la educación popular, feminista y antipatriarcal tiene también que aportar a pensarnos y repensarnos en todos los planos. Sí, coincido totalmente. Lo formativo es totalmente necesario, y lo formativo desde una mirada popular y comunitaria y feminista es lo que nos permite también fortalecernos, encontrar herramientas, encontrar espacios de lucha, ¿no? Y que esos espacios también sean hacia el interior de nuestras organizaciones es aún más importante, ¿no? Bueno,
realmente ha sido maravilloso el intercambio. No nos queda más que agradecer muchísimo a las compañeras, a sus aportes, a sus reflexiones, porque este intercambio también es una herramienta para nuestras luchas, ¿no? Gracias Claudia, gracias Lucía, gracias Andrés, gracias José. En estos tiempos también de crisis civilizatoria, podríamos decir, es derribar este patriarcado o este fin del patriarcado nos sana, ¿no? También, y creo que esa es nuestra lucha cotidiana, porque creo que desde la cotidianeidad es que construimos también ya desde ahora, de esa revolución que hablaba Claudia. Muchas gracias a quienes se conectaron y siguieron la charla a través de Facebook, a través del YouTube de Mil Orillas. Tenemos muchos comentarios de saludos, de felicitaciones, ¿sí? De la Federación de Cooperativas de Uruguay, de la Cooperativa Caminos, de la Base, de las compas de Extensión de Economía Social de la Universidad de Mar del Plata, de la Cooperativa Cultiva, la Base, Muchas Nueces, Ritualitos. Bueno, seguiría ahí, y los mensajes que nos fueron llegando también en nuestras redes sociales, así que muchísimas gracias por este espacio, por este encuentro, por este intercambio. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la cooperativa SIC, con quienes construimos Mil Orillas, y a Factorial, a nuestros compañeros de Factorial. Acá estamos Cami y yo, pero la otra Cami está con todas las cuestiones técnicas, que estuvo al pie del cañón, y todos los demás compas que están ahí siguiéndolo y mandándonos mensajes. Así que tantísimas gracias. Este fue el primer conversatorio en el marco del anfiteatro de Mil Orillas y de la celebración de los 10 años de Factorial. Habrá otros, así que estén atentos, atentes a los nuevos conversatorios. Será uno por mes, así que les invitamos a seguirnos en las redes, a seguir construyendo redes y vínculos feministas, comunitarios, y en el marco de esta economía social, solidaria y popular por la cual tanto trabajamos a diario. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Este será el momento de abrazarnos, digamos, en la presencialidad. Ya va a llegar, pero ahí va un abrazo muy fuerte en la virtualidad, un agradecimiento enorme, y seguimos construyendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias.